en la serranía que separa el valle de Tunja del valle de Saquencipa, a 2 leguas al noreste de la ciudad de Leiva, enclavada en empinados cerros de difícil acceso, hay una laguna desolada y lúgubre, llamada hoy de San Pedro, azotada por los vientos del páramo. Nadie sabe en los contornos lo que aquella triste laguna implicó en el sentir de los chibchas, como origen del género humano, y de lo que fue el pueblo de Iguaque, situado en el valle al pie de esa cuna de la humanidad indígena. No quedan sino las ruinas de una iglesia, construida por los españoles en el sitio ocupado por el templo consagrado a la primera pareja que surgió de las aguas, en el amanecer de los tiempos. Bachue o Furachogua, que significa mujer buena, sacó consigo de la mano un niño de entre las mismas aguas, de edad de hasta 3 años, dice el cronista, y bajando ambos juntos de la sierra al llano, donde ahora está el pueblo de Iguaque, hicieron una casa donde vivieron hasta que el muchacho tuvo edad para casarse con ella. Porque luego que la tuvo se casó, y el casamiento tan importante, y la mujer tan prolífica y fecunda, que de cada parto paría 4 o 6 hijos, con lo que se vino a llenar toda la tierra de gente, porque andaban ambos por muchas partes dejando hijos en todas, hasta que después de muchos años, estando la tierra llena de hombres, y los dos ya muy viejos, se volvieron al mismo pueblo, y del uno llamando a mucha gente que los acompañara a la laguna de donde salieron, junto a la cual les hizo la Bachue una plática exhortando a todos la paz y conservación entre sí, la guarda de los preceptos y leyes que les había dado, que no eran pocos, en especial en orden al culto de los dioses, y concluido se despidió de ellos con singulares clamores y llantos de ambas partes, convirtiéndose ella y su marido en 2 muy grandes culebras. Se metieron por las aguas de la laguna y nunca más parecieron por entonces, si bien la Bachue después se apareció muchas veces en otras partes por haber determinado desde allí los indios contarla entre sus dioses en gratificación de los beneficios que les había hecho. En nombre del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y su biblioteca especializada Alicia Duzán de Raigel, les damos la bienvenida y agradecemos su sintonía en este nuevo capítulo de la serie Palabra, Imagen y Memoria. Prácticamente todas las personas que han investigado el momento de la creación de entidades como el Servicio Arqueológico Nacional y del Instituto Etnológico Nacional entre los años 30 y 40 del siglo XX, a partir de las gestiones de Gregorio Hernández de Alba y de Paul Rivet, coinciden en señalar un vínculo estrecho con lo que hasta ahora hemos conocido a través de trabajos de historiadores del arte como Álvaro Medina, como el movimiento Bachue, referente a la obra de varios artistas y escritores que se preocuparon por reformular sus creaciones a partir de la reflexión sobre el legado de los chibchas, ¿no? Como se denominaba en ese momento a los muiscas del altiplano cundiboyacense, y de otras culturas de origen prehispánico, en medio de una búsqueda por definir nuestra identidad nacional como colombianos. La tesis fundamental que sostienen historiadores de la antropología como Clara Isabel Botero, fallecida hace unos años, es que la antropología colombiana le debe al menos parte de su impulso a este movimiento Bachue o directamente a la obra del artista que inició esta tendencia, el escultor Rómulo Rosso. La imagen que hemos usado para convocar esta conversación y que la familia Hernández de Alba nos ha facilitado para la ocasión, a quienes por cierto agradecemos enormemente su gentileza, es esta fotografía enviada por Rómulo Rosso desde lo que parece ser el taller donde se está elaborando esta pieza central, el escudo nacional, para la fachada del pabellón de Colombia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, sobre la que hablaremos más adelante. Tiene la fecha a un costado, el 20 de marzo de 1929. La exposición se inauguró pocos meses después. A la derecha está el escultor de pie, acompañado de su esposa Ana Kraus, quien también diseñó unos vitrales para el pabellón. Ella está esperando a su primer hijo, que creo que nació por esta misma época en Sevilla justamente. Y toda la esquina podemos leer claramente la dedicatoria para nuestro querido amigo don Gregorio Hernández de Alba, con todo nuestro afecto y agradecimiento. Anita de Rosso, Rómulo Rosso. Y también vemos el pictograma o anagrama del artista con que firmaba sus obras. Esta es la evidencia documental quizá más antigua que conocemos o que conozco personalmente sobre la relación entre Rosso y Gregorio Hernández de Alba. La otra referencia es la que rodea una de las primeras publicaciones de Gregorio Hernández de Alba, Cuentos de la Conquista,
que por cierto se encuentra en proceso de una nueva edición por parte del ICANN, a cargo del equipo de publicaciones que esperamos aparezca a finales de año. Esta primera edición se publicó en 1937 con una portada diseñada por Rómulo Rosso a finales del 33, cuya explicación viene dada por el fragmento de una carta enviada por Rosso desde México a Hernández de Alba, que también se publica a manera de prólogo. Dice Rosso que se inspiró en el cuento La Serrana de Lopón, que Hernández de Alba escribió a partir de una tradición recogida por los frailes Pedro Simón y Pedro de Aguado sobre una india enamorada de un cacique, que al no ser correspondida, pues se desencadena una furia que la lleva a ofrendar su pasión dios Chipcha de la venganza, Tomagata, para que el cacique nunca pueda amar a nadie más y que para los cronistas se cumplió con la llegada de la conquista, digamos, mucho más drásticamente. Rosso en su carta describe los elementos simbólicos que son muy interesantes de analizar, entre otros detalles, la presencia de la bandera tricolor y la cruz cristiana en la boca del dios, sobre la que dice textualmente: es el símbolo de la raza conquistadora que nos trajo una nueva fe, y el Dios inexorable cumplió las promesas de la Serrana de Lopón. Sin embargo, también dice en la carta que con la imagen colosal de Tomagata, él pide castigo para los que maltraten mi raza, la raza de mis queridos indios. Ahí pues vemos toda una beta por investigar, teniendo en cuenta, digamos, esta relación entre indigenismo e hispanismo, ¿no? En la carta original que se encuentra en el archivo Hernández de Alba de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Rosso lamenta profundamente la muerte de Alfonso Hernández de Alba, hermano menor de Gregorio y fallecido prematuramente en 1929, y quien se perfilaba y era ya de por sí al lado de su otro hermano, Guillermo, un gran investigador de las fuentes coloniales. Digamos, hay todo un universo por investigar, como les digo, sobre las relaciones entre el arte de Rómulo Rosso y los orígenes de la antropología en Colombia y sus relaciones con el indigenismo en este marco hispanista. Justamente ahora que celebramos los 80 años de la fundación del Instituto Etnológico Nacional, nos viene muy bien repensar este vínculo con un proyecto de identidad nacional que permea no solo la razón de ser del Servicio Arqueológico y del Instituto Etnológico, sino de entidades posteriores como la Comisión Nacional de Folclore, el Instituto de Antropología Social, el Instituto Colombiano de Antropología y el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Es bastante extenso lo que hay por decir al respecto. No podemos pretender decirlo todo de una sola vez y por eso queremos aprovechar la ocasión para poner sobre la mesa los elementos fundamentales que dieron origen a este llamado movimiento Bachué y al proyecto de identidad nacional que se desprende del mismo. Para hacerlo, queremos agradecer en primera instancia a nuestro invitado especial, Cristian Padilla Peñuela. Él es historiador y crítico de arte, ganador del Premio Nacional de Ensayo de Historia del Arte Colombiano en 2007, investigador con numerosas publicaciones. Aquí voy a mencionar tan solo algunas de estas publicaciones claves para la conversación que tendremos hoy. En primer lugar, La llamada de la tierra, el nacionalismo en la escultura colombiana, publicada en 2008 por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Y más recientemente, él ha sido editor de una trilogía compuesta por los libros La Bachué de Rómulo Rosso, un ícono del arte moderno colombiano, en 2013, El Pabellón de Colombia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en 2014, y Rómulo Rosso, una vanguardia propia, de 2019. Esta trilogía es un proyecto de la Fundación Proyecto Bachué, la cual tiene entre sus logros y compromisos una importante colección de arte colombiano y documentos de los siglos XIX, XX y XXI, y que está encabezada nada más y nada menos, como ustedes se habrán dado cuenta, por la escultura Bachué, diosa generatriz de los chipchas, del escultor Rómulo Rosso. Entonces, Cristian, pues muchas gracias por aceptar este llamado de la biblioteca y de la historia de la antropología. Pues para mí todo un honor, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá presente en todo este ciclo de reflexiones y de conmemoración de los 80 años del ICANN. Muchísimas gracias. Cuando los historiadores de la antropología han mencionado el vínculo con el movimiento Bachué, digamos, ahí me incluyo también,
Casi siempre damos las cosas por entendidas respecto al significado de este movimiento o de esta tendencia. Por ejemplo, hablamos de la amistad entre Rómulo Rosso y Gregorio Hernández de Alba como precursor de la arqueología y del indigenismo en Colombia, o del interés de Rosso por las colecciones etnográficas del Museo del Trocadero, dirigido por Paul Rivet. Y dejamos a un lado, por ejemplo, el análisis de una cuestión crucial que es la identificación a través del imaginario de lo indígena, por ejemplo, identificación que también tiene que ver con su contraparte, ¿no? Que es el rechazo, y la articulación de este imaginario con lo hispánico, con la noción de mestizaje. Y por otro lado, a veces también se da por entendido como lo que es el sustrato étnico de Rómulo Rosso, es decir, se relaciona a Rosso con su ancestro indígena, por el lado de la madre especialmente, o se cita una expresión de viva voz en la que él se reconoce como descendiente de los chibchas, ¿no? Como mis tatarabuelos, los chibchas. Y llegado a cierto punto, entonces se dice que es un mestizo, entendido ese mestizo como producto de la mezcla de sangres, más que como producto de un discurso de identidad nacional basado pues en unas diferenciaciones étnicas surgidas durante la época colonial. Y que pues además el hispanismo de la época se encarga como de recalcar. Entonces, preguntarnos por estas cuestiones étnicas no es tanto pues indagar por el tipo de sangre o por la genética de nuestro artista, sino un poco cómo opera el discurso de la identidad nacional que se está creando dentro de su generación, ¿cierto? Y en qué términos abordar esta pregunta sobre este discurso. Obviamente, no solo en términos antropológicos o raciales o atendiendo a la religiosidad, de la extracción social de Rosso, sino respecto a aspectos de competencia de la historia del arte, empezando por el talento de Rosso, pero sobre todo como todo lo que tiene que ver el contexto de su aprendizaje, de su oficio escultórico en el contexto colombiano, el contexto académico, que sabemos era bastante reactivo a los cambios y con una idea pues muy arraigada del deber ser del arte del lado del hispanismo. Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar un poco esa tradición en la que surge, pues no solamente Rosso, digamos, es una tradición que comparte toda esta generación de inicios de siglo, en la que la obra de Rosso llega a confrontar, ¿cierto? ¿Qué relación tiene pues con Europa, con España, con el hispanismo? Bueno, yo, a propósito de lo que estás comentando, quisiera iniciar reflexionando un poco sobre la figura de Rómulo Rosso, porque cada vez nos parece más inagotable, enigmática y paradigmática. Es un personaje interesantísimo. Hay que tener presente que Rómulo Rosso viaja en 1922, 1923 hacia España, y no lo hace con ayuda de ninguna beca ni ningún auxilio gubernamental, sino que lo hace por sus propios medios. En 1922, 1923, más o menos por las mismas fechas, hay un importante ciclo de discursos y de conferencias que se están haciendo en el Teatro Municipal de Bogotá, y una de estas es encabezada por Laureano Gómez. Entonces me llama mucho la coincidencia en las fechas. La fecha en que Rómulo Rosso sale en 1922 en búsqueda de los conocimientos técnicos propios de la cultura europea para convertirse en un gran escultor dentro, digamos, de esa metodología del aprendizaje académico de la cultura occidental. Y al mismo tiempo, en el auditorio del Teatro Municipal, Laureano Gómez haciendo una conferencia absolutamente racista, en la cual menciona, por ejemplo, que Colombia es un país que está condenado a no progresar, al subdesarrollo, porque en gran medida está sometido a unas mezclas de razas que no tendría, digamos, un gran porvenir. Entonces él habla de los zambos y habla de los negros como perezosos, y habla de las regiones que el calor no les ayuda, digamos, a la personalidad de sus habitantes. Habla de una tierra infértil y poco productiva. Entonces me llama mucho la atención ese pesimismo de Laureano Gómez que aborda, digamos, desde el tema de la naturaleza y el paisaje hasta el habitante, hasta el aspecto racial del habitante, y condenar al país por una mirada absolutamente superficial y racista, mientras que Rómulo Rosso al mismo tiempo está pensando exactamente en el
el ámbito contrario, está pensando exactamente a la inversa, está descubriéndose, de hecho está yendo a Europa a redescubrirse a sí mismo. Eso es lo que lo hace realmente enigmático y paradigmático. El tipo viaja, como todos sus contemporáneos, en la búsqueda de los conocimientos técnicos, en la búsqueda de las grandes colecciones del arte europeo, porque se le ha enseñado y se les ha mostrado desde la Escuela de Bellas Artes de Bogotá que la mejor forma de aprender es a través de la copia de los grandes maestros. Y viaja a conocer a los grandes maestros, pero hay un momento donde ocurre un cambio de chip por completo en Rómulo Rosso, y es que empiezas como a hacer una introspección, a revisar sus raíces, a revisar su historia. Y es curioso, solamente le puede pasar a Rómulo Rosso es desde una perspectiva absolutamente lejana a Colombia. Eso me llama mucho la atención, como en Colombia seguramente Rómulo Rosso no hubiera tenido esa conversión, Rómulo Rosso no hubiera logrado la influencia que logra para toda esa generación que tú denominas la generación o el movimiento Huachue, no la hubiera logrado si no hubiera tenido la distancia para poder revisarse. Sí, me llama la atención cuando dices que Rosso llegó por sus propios medios a Europa, con ese talento, habiendo podido obtener una beca acá del gobierno como un apoyo oficial, que si conseguían otros personajes, no sé, la persona más cercana que se me ocurre en este momento es Luis Alberto Acuña, ¿sí? Es un buen ejemplo, sí. Sí, hay una relación allí de ideológica, una justificación, además pues como de la situación de clase y de que él no pertenecía a la élite para obtener una beca. Yo creo que principalmente es un asunto de clase y, bueno, por supuesto, de medios. Luis Alberto Acuña hace parte de una familia de comerciantes y aparentemente debe tener algún tipo de vínculos políticos, porque finalmente la beca que consigue es una beca, si no estoy mal, por parte de la gobernación o del departamento, y eso es lo que le permite viajar. En el caso de Rómulo Rosso ni siquiera alcanza a tener una formación en el sentido, digamos, profesional, sino que él se está formando en una escuela nocturna como manera técnica, al mismo tiempo que está ejerciendo labores como, por ejemplo, lustrabotas o albañil o vigilante de algún edificio en las mañanas. Entonces a él le toca comulgar un poco como entre los dos oficios. Por lo tanto, yo creo que también es para él un poco más difícil la búsqueda de apoyos económicos, porque no está siendo parte propiamente de una institución que le permita acceder a las becas. Tiene el apoyo de algún que otro mecenas, como es el caso de un diplomático chileno que le ayuda un poco económicamente para el viaje, pero realmente se trata en este caso particular de un tipo tremendamente ambicioso que sabe que tiene, pues que si no va a lograr los medios económicos para la beca, él lo va a lograr igual de alguna manera. Y de todos modos sí llama la atención que estando en España, sí pide el auxilio económico. Ya habiendo llegado a España, pide un auxilio económico y además cuenta con el respaldo de su maestro, el que se convierte en su mentor en Madrid, que es el importantísimo escultor Victorio Macho, y aún así no consigue la ayuda, no consigue el auspicio económico. Pero él alcanzó a estudiar acá en la Escuela de Bellas Artes. Alcanza a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, pero en la carrera nocturna, que si no estoy mal, no tiene, digamos, exactamente el mismo tipo de estatus que la formación académica diurna, que digamos que era la profesional. O sea, era más bien como una escuela de artes y oficios, la nocturna. Una especie como de formación técnica. Además sé que Rómulo Rosso, digamos, primero que todo no hace la carrera completa y por otro lado también se forma en el Instituto Técnico Central. Entonces él, más que una formación profesional, lo que estaba era tomando como algunos cursos que eventualmente complementaba con otras instituciones. Alcanza a tener de todos modos importantes maestros. Tiene, por ejemplo, entre sus maestros a Francisco Antonio Cano, que va a ser precisamente uno de los artistas más importantes de las primeras 2 décadas del siglo XX y que venía de hacer exactamente el mismo recorrido. Es decir, ellos ganaban becas, lograban su formación en Europa, hacían un viaje y de hecho regresaban, que es lo que le pasa a Acuña, que es lo que yo creo que más adelante lo comentaremos, es como la ambigüedad en el caso de Acuña de traer como, de ser uno de los más grandes defensores del indigenismo, pero al mismo tiempo tiene una marcada influencia del hispanismo y cómo conciliar las dos cosas. El caso de Francisco Antonio Cano es un artista que se forma en Europa, que se forma en España, pero que en su mayoría estos artistas que tienen estas becas o estos contratos para formarse y regresar, tienen que venir con una serie o digamos que se retribuye de alguna forma su
su formación académica con una serie de copias que le permita a los siguientes estudiantes pues tener una idea más o menos de cómo eran las obras, de cómo son las obras a color que se encuentran en los grandes museos europeos. Entonces lo que hacen es convertirse en copistas. Eso les permite, por un lado, continuar su formación y seguir con el modelo académico, y por otro lado, contribuir haciendo en Colombia una especie como de museo de reproducciones. Recuerdo en este momento que la llamada de la Tierra está dedicada sobre todo al medio escultórico. Y a mí me llama mucho la atención esta cuestión de lo escultórico, porque de alguna manera, digamos, tiene que ver con una apropiación del espacio y de lo público. O sea que hay una dimensión como muy política de este medio, digamos, dentro de los medios artísticos. Y por allí en una de las lecturas tuyas encontré una referencia que me pareció interesante de Rafael Tavera, a propósito de esta cuestión que tiene que ver también con el derribo de las estatuas hoy en día. Claro, muy pertinente, sí. Que decía en la época que, pues, bueno, en primer lugar, la escultura es como una especie de interpretación de hombres y hechos, ¿no? Está muy vinculada al tema de la historia patria en nuestro país. Y decía que los españoles eran como los únicos que podían, o los que mejor podían interpretarnos, ¿no? Como cultura. Entonces me llamó mucho la atención precisamente porque es como dentro de ese medio escultórico que aparece Rómulo Rosso con esta propuesta tan novedosa. Claro, es que ahí viene precisamente lo que te estaba comentando, y es que si Rómulo Rosso no tiene esa distancia, no hubiera logrado pues hacer esa reflexión. Fíjate, por ejemplo, que el hecho de no haber tenido el compromiso de regresar a Colombia por no haber tenido una beca, quiero decir, el hecho de no tener que regresar haciendo copias, también lo libera un poco de esa formación, es decir, tiene como la flexibilidad de no tener un compromiso con Colombia, y eso le permite, primero que todo, irse para otros países, experimentar otras posibilidades, tener otro tipo de formación, que es precisamente lo que no le pasa a Acuña, y yo creo que es un poco a eso lo que se debe que Acuña después termine intentando hacer como una especie de mediador entre indigenismo e hispanismo. Pero por otro lado, ten presente, por ejemplo, que Acuña se había ido a Europa a formarse como escultor y regresa convertido en pintor. Y eso básicamente obedece a la reflexión que tú estabas comentando de Tavera, y es que en Colombia los intelectuales y los políticos están tan imbuidos en este hispanismo que más que hispanismo llega a ser como una especie de europeísmo, porque Colombia, bueno, más que nada Bogotá, se preciaba de autodenominarse la Atenas suramericana, y esa noción de la Atenas suramericana es una distorsión por completo de una mención que se hace en el siglo XIX a que cada país o que cada república recién formada pues tenía, digamos, unos cenáculos donde se encontraba la mayor actividad intelectual. Entonces dijeron, la primera persona que hace esta mención dice, así como Argentina tiene su Atenas, que estaría en la ciudad de Buenos Aires, pues en el caso de Colombia la tiene en Bogotá. Y solamente por esa mención, que no hacía referencia ni a las esculturas, ni al urbanismo, ni a la arquitectura, ni la ciudad, se terminó tergiversando para poder crear todo un imaginario absolutamente falso de que Colombia era, o que más que Colombia, bueno, Bogotá se convertía como una especie de capital artística, y que si tú te das cuenta termina convirtiéndose además en un discurso racial, porque el hecho de convertirse en Atenas implica que teníamos entonces un legado blanco, un legado ario, un legado de pureza, un legado grecorromano, y ese precisamente es el que alimenta todas estas manifestaciones escultóricas en el espacio público. Esa es la razón por la cual entonces empiezan a llamar artistas europeos. Si tú revisas durante las primeras 4 o 5 décadas del arte colombiano, y muy especialmente el arte en el espacio público de Bogotá, no vas a encontrar nunca a un artista colombiano que sea comisionado, que participe de eso. Y ahí es donde también está en gran medida el éxito de Rómulo Rosso. Desafortunadamente, el éxito de Rómulo Rosso está en no regresar, porque si el tipo hubiera regresado, nunca lo hubieran contratado. Ese era un espacio, como tú dices, Tavera menciona como que son los artistas europeos los que nos representan, y esa era la visión política. En Colombia no les interesaba para nada que alguien llegara a ser una Bachué, porque realmente estas personas se creían realmente de una élite afrancesada, europea, y pues no querían una Bachué que los conmemorara o que los celebrara o que los reflejara. Querían era realmente personajes apolíneos. Ahorita que mencionabas a Victorio Macho, quería hacer una pregunta porque si uno tiene parte como de unas miradas demasiado superficiales, yo había pensado que Victorio Macho era un artista académico,
pero leyendo tus trabajos, creo que es con Victorio Macho que Rómulo Rosso empieza a aprender los lenguajes del modernismo artístico. Además que hay que decir que es el autor de la escultura de Belalcázar en Popayán, ¿no? Sí, pero eso no le quita lo clásico a Victorio Macho, es decir, toda la formación, toda la técnica, el tipo de representación que logra Victorio Macho en sus obras es completamente clásico. Yo creo que moderno, la palabra moderno en el caso de Victorio Macho es más bien como una expresión semejante a la manera en que podría decirse que Rodin es moderno, es decir, Rodin no se está desligando completamente ni de la figura, ni está llegando a la abstracción, sino que está llegando es como una síntesis, ¿sí? No es propiamente una ruptura tajante. Ruptura tajante la que hace Rómulo Rosso, porque con una obra como Bachué pues está rompiendo completamente con la forma de representación, está utilizando una imagen para contar toda una historia que puede llegar, digamos que a transcurrir en siglos, está contando el inicio y el final de una imagen con elementos que además son inéditos porque está tomando iconografías muiscas, iconografías egipcias, iconografías budistas, está haciendo como un sancocho, para decirlo además en términos boyacenses, de una sola imagen. Ahí sí me parece que hay una ruptura moderna en ese aspecto. Sí. Pero entonces, Rosso hace todo este periplo hasta Madrid. En Madrid trabaja haciendo arte religioso, conoce a Victorio Macho. A través de Victorio Macho se va vinculando con las exposiciones, con los lenguajes más modernos, digamos que también le sirve como un puente, pero realmente entonces, ¿de dónde sale esa modernidad de Rosso? Mira que ahora que tú lo comentas de esa forma me hace pensar en algo muy interesante, y es que estamos hablando de un albañil lustrabotas vigilante que tiene todas las ganas de surgir como escultor, que tiene todo el talento pero no tiene los medios. Entonces el tipo lo primero que piensa es que la única forma de convertirse en artista es viajar a Europa, y logra hacer el viaje y llega a Madrid. Estando en Madrid, Victorio Macho le dice, no, la única forma de volverse artista es yéndose a Francia. Y entonces el tipo ahorra, intenta aprender el idioma y viaja a Francia. Y cuando llega a Francia, se encuentra con un movimiento que le dice, no, sabe que para volverse artista usted tiene que ir a México. Y entonces termina haciendo el viaje a la inversa. Y eso es lo interesante, o sea, como que cada vez que llega a un sitio se le presenta una nueva visión de cómo es que tiene que ser el arte. Entonces yo creo que en Francia es donde ocurre realmente la conversión de Rómulo Rosso, pues porque París estaba convertida en la capital mundial de las artes, y Rómulo Rosso llega en el año 25. El año 25 debió ser un año apasionante tremendamente en París, porque hace pocos meses se había acabado de escribir y de publicar y de divulgar el manifiesto del surrealismo por André Breton. Entonces había una ebullición de movimientos artísticos, de ideas absolutamente novedosas, vanguardistas, por supuesto. Para la época ya París también tenía, digamos, los artistas de París tenían una idea muy clara de la ruptura con el arte moderno y con el arte clásico, así que para Rómulo Rosso debió ser un quiebre total todo lo que había venido aprendiendo, y que en términos técnicos le sirvió muchísimo, pero en términos conceptuales y teóricos era como, no, yo tengo que utilizar estos medios, pero para hacer algo novedoso. Y eso novedoso era que en París, por ejemplo, ya había toda una nueva noción de que el arte primitivo y que las culturas aborígenes eran realmente las que habían que ser estudiadas y abordadas, que todo lo clásico ya se había hecho, entonces que más bien ahora miraran a otro tipo de pasado y a otro tipo de modelos. Entonces ahí es donde yo te digo que es como si el viaje lo estuviera enviando como a la inversa. De ahí es un poco también que ocurre la supuesta anécdota que yo procuro desvirtuarla desde el libro La llamada a la tierra, y de ahí en adelante intento desvirtuar una anécdota que para mí fue falsa, y es un supuesto encuentro con Picasso. Es verdad que Picasso es posiblemente uno de los primeros artistas que hace como esta reflexión de mirar el arte de África, el arte de fuera de Europa, y supuestamente entonces Acuña se inventa un encuentro entre Rómulo Rosso, Luis Alberto Acuña y Pablo Picasso en una exposición, que si ocurre supuestamente en 1925, más o menos por esta época, pues estamos hablando de que es un encuentro con la máxima eminencia del arte de vanguardia del mundo. Estamos hablando de un Picasso de 40 años que ya para esa época era consolidado. Entonces, desde la perspectiva de Acuña, es el encuentro con Picasso el que los hace devolverse en ese periplo que te estoy diciendo. Es como que es Picasso el que les dice, oiga, pero en vez de estar haciendo
en vez de venirse desde allá hasta hacer el arte de lo que estamos, el arte que viene durante centurias haciéndose acá, ¿por qué no revisan más bien el que ustedes estaban haciendo hace centurias en sus propias tierras? Esa es una anécdota inventada por Luis Alberto Acuña, y uno entiende que es una anécdota inventada en el contexto de una tensión y de una polémica tremenda que está desarrollando con Marta Traba en los años 60, y la mejor forma de legitimarse y de validarse ante alguien que le está diciendo usted no es moderno, usted lo que es un retardatario, eso no tiene absolutamente nada de moderno. Y Acuña pues llega a la conclusión de que la mejor manera de legitimarse como moderno es señalando que Picasso fue el que lo validó a uno. Pues si el más moderno de todos es Picasso y lo valida a uno, entonces uno debería, por extensión, ser moderno. Esa es como más o menos la idea. Pero es útil de todos modos, es útil, digamos, en la medida en que realmente permite establecer qué son las vanguardias que están ocurriendo en París, en tanto el surrealismo, el cubismo, la figura de Picasso, las que en 1925 están concentradas presentando posibilidades de nuevas formas de creación y mirando el arte incluso de América. Entonces ahí es cuando Rómulo Rosso empieza a regresar la mirada hacia, y bueno, y no hay que descontar que para los años 20, si estamos hablando de París como la capital artística, pues deberían haber muchos artistas latinos y muy especialmente mexicanos. Y el discurso del arte mexicano ya debía ser bastante potente para estas épocas. Todavía no tenía muchos alcances porque era nuevo, pero en teoría había mucho entusiasmo y mucha emoción por lo que se iba a desarrollar, y Rómulo Rosso debió sentirse, ahí yo creo que es donde surge el orgullo patrio, ahí es donde, no solamente el orgullo patrio, sino el orgullo racial, es como, claro, pues, ¿cómo no? Si a mí se me nota que soy mestizo, ¿por qué no? Porque voy a venir a hacerme el grecorromano yo acá a Europa, un poco eso. Sí, no, pues muy diciente porque pues en Rosso termina viajando a México y termina haciendo toda su carrera en México. Creo que no regresa ya después a Colombia y posteriormente ya es conocido prácticamente como un artista mexicano, casi. Exactamente. Sin embargo, en el 25, pues él no se olvida de su origen, se encuentra con Miguel Triana, ¿no? Tengo entendido, varios antropólogos sostienen que esta es como su principal referencia para el conocimiento del arte chibcha. Sí, no es muy claro, o al menos yo no he podido encontrar un testimonio que sea certero a la hora de señalar si conoció directamente a Miguel Triana como persona, si lo presentaron, si Miguel Triana estaba en París, no lo tengo muy claro. Pero lo que sí Rómulo Rosso dejó de una manera como ambigua en sus entrevistas es que conoció la obra de Miguel Triana y conoció muy especialmente el libro de la civilización chibcha, que además también me parece muy interesante que a uno en los años 20 le llegue un libro en castellano, pero además un libro tan específico de Colombia, de la cultura chibcha, pues era yo creo que también como una especie de anunciación, había como una especie de señales que le decían a Rómulo Rosso por dónde ir y que le llegara ese libro a las manos. En París, en 1925, debió ser una de ellas. Entonces, yo creo que un poco como la fusión de todas estas cosas, venir ya con un lenguaje técnico muy bien desarrollado, pero además empezar a forjarse unas bases teóricas, empezar a revisar la historia, empezar a revisar las leyendas y las mitologías, le permitió empezar a confluir todas estas cosas. Fíjate, por ejemplo, que la estructura de la Bachué como obra, esta estructura vertical, está en gran medida basada por unas imágenes que están dentro del Museo del Louvre, pero que no corresponden a las civilizaciones americanas, sino que son de los sarcófagos egipcios. Eso lo encontró con un ojo tremendamente sagaz Clara Isabel Botero y lo reveló en uno de nuestros libros. Y si tú comparas las dos imágenes, pues realmente hay una correspondencia tremenda. Es decir, Rómulo Rosso teóricamente tenía la idea de lo que quería hacer, pero no tenía los referentes visuales claros, no tenía las fuentes de donde extraerlas, no tenía los museos, y pues lo más cercano que encontró fue otro tipo de culturas que también podían ser vistas como culturas del pasado, culturas que no correspondían a la civilización grecorromana propiamente, pero que le servían para sus fines. Eso nos habla mucho de la importancia que tiene para la identidad del tema de lo imaginario, ¿no? Y que una imagen no necesariamente tiene que corresponder con la realidad, sino que puede ser el constructo de muchas otras imágenes, ¿no? Como una síntesis de muchas imágenes, que además hay algo muy interesante ya cuando hablamos del pabellón, de toda esta profusión de elementos en las que en alguna de tus publicaciones mencionas toda la descripción es de un exotismo impresionante, ¿sí? Y
y le hace a uno pensar, bueno, además de esa, darse a la mirada del otro, en este caso de la mirada de España, está también la relación de uno con su propia extrañeza. Me imagino a Rosso absolutamente tocado por este conglomerado de elementos extraños que toma de Egipto, de varias civilizaciones americanas, de Perú, de México sobre todo, Sí. y por supuesto de lo que hasta ese momento se conocía, se había estudiado, como en el libro de Miguel Triana, dentro de la tradición del americanismo, ¿no? Hay bueno, primero que todo lo que estás diciendo del imaginario y la importancia de imaginar en ese contexto. Imaginar es revolucionario en los años 20. Y la revolución de Rómulo Rosso consiste básicamente en imaginar, porque básicamente la formación de todos los artistas consistía en copiar, no en imaginar. Entonces Rómulo Rosso prepara su ruptura, su revolución consiste en por primera vez presentar una nueva realidad que es la que él se imagina, la suya propia. Y ese argumento es precisamente el que me ha servido para, desde La llamada de la tierra y los otros libros de Rómulo Rosso, para argumentar por qué Rómulo Rosso es el primer artista moderno en Colombia. Cuando Marta Traba, por ejemplo, escribe su famoso volumen ensayo que se llama La historia abierta del arte colombiano, ella nomina y presenta a Alejandro Obregón como el primer artista moderno. Y ella comenta que es el primer artista moderno porque es el primero que pone por encima su propia realidad, es decir, que se la imagina. Entonces yo, bajo el mismo argumento de Marta Traba, llamo la atención de que si ese es el argumento para ser moderno, Rómulo Rosso lo había hecho 30 años antes. Es más, hay a propósito de la palabra imaginar, tal como tú la presentaste, hay una entrevista que le hacen en el 1925, recién hecha a Subachué, y le pregunta a Max Grillo, si no estoy mal, le pregunta a Max Grillo, ¿y usted de dónde sacó la Bachué? Si no existen referentes, si no existen imágenes, porque además los chipches no eran iconólatras, entonces no existe un referente propio de una imagen de la Bachué. Entonces le pregunto, ¿usted de dónde la saca o de dónde sale la Bachué? Y la respuesta de Rosso es lacónica, es breve, pero es poderosísima. Dice, yo hago la Bachué como yo me la imagino, así, tal cual. Y eso solamente por esa frase que es 3 palabras, yo hago la Bachué como, bueno, 4 o 5 palabras, me parece que es revolucionaria porque se presenta a sí mismo como un artista moderno, que propone por encima de la representación y de la copia su imaginación. Eso me parece que es como... Y a propósito de la palabra imaginación, vengo al siguiente punto que tú estás comentando, que es el del pabellón. Cuando se reúnen una serie de intelectuales entre 1929 y 1930 para escribir un documento que terminó llamándose el Manifiesto Bachué, hay uno que escribía algo muy bonito porque era esa impresión que tú estás comentando de la extrañeza. Alguien escribe, tendría que buscar la frase y la podría decir como más apropiadamente, pero es algo así como que se sentía despertando entre la extrañeza y esas imágenes completamente oníricas del pabellón de Sevilla. Que se imaginaba, digamos, en la fuente con una diosa Bachué y al mismo tiempo con unos dragones, con unas manzanas en sus bocas, etcétera. Sí, la imagen de Dios era absolutamente onírica y por eso yo también reitero la palabra surrealista, porque estoy absolutamente convencido de que si Rosso hubiera caminado por la esquina incorrecta y se hubiera encontrado con André Breton, que estaba ahí en París en esa misma fecha, lo hubiera nominado como un artista surrealista. No sería para nada descabellado. Eso es lo que le pasa de todos modos a André Breton cuando viaja a México. Cuando viaja a México en 1937, Breton llega a bautizar todo como surrealista. O sea, ve a Frida Kahlo, usted es surrealista. A Diego Rivera, a todos los demás. Entonces se hubiera encontrado con Rómulo Rosso 10, 12 años antes, ahí nomás en las calles de París, hubiera llegado a la conclusión de que este tipo era un vanguardista que podía perfectamente unirse a su movimiento. Hay un elemento que no quiero dejar pasar y es un poco lo de la religiosidad de Rosso, porque en uno de los textos tú comentas que el origen de Rosso de este pueblo de Chiquinquirá, donde está la patrona de Colombia, obviamente pues con toda esta devoción que muchos atribuyen a una especie de sincretismo entre la religión, las religiones indígenas prehispánicas y lo que sucedió después con la colonia. Y hay un elemento curioso de la exposición de Sevilla y es que el edificio donde él instala la Bachué, que es la
pieza central de la exhibición del pabellón es una iglesia, es diseñada por un arquitecto español como una iglesia. Sí. Y sin embargo, él la transforma, él hace toda esta transformación a través de todo este decorado que le da un carácter realmente, pues digamos, colombiano dentro de esta construcción de este imaginario. Y llama mucho la atención porque de todos modos hay como una especie de poética, digamos, histórica de un poco España a juzgar porque hayan puesto a su arquitecto español a hacer el pabellón colombiano como una iglesia, es como que nos juzgaban un poco como que este es un pueblo católico. Entonces él llega a meter aquí de una manera, digamos, muy respetuosa, pero digamos con una devoción muy fuerte el tema del abachoe, que de todos modos es un símbolo religioso de una cultura prehispánica, digamos, hasta ese momento perdida. Bueno, acá pasan varias cosas interesantes. Una es que a Rómulo Rosso lo comisionan por el éxito que está teniendo su bachué en París. Los políticos colombianos y la difusión y los medios de comunicación hacen que a Colombia lleguen las noticias de un artista de raigambre indígena que está siendo exitoso con imágenes completamente novedosas como los dioses chibchas. Eso es lo que hace precisamente que cuando se anuncie que va a haber una feria internacional en Sevilla donde van a participar todas las excolonias americanas, pues entonces los políticos y los gobernantes en su momento vean que ya no es pertinente mandar a un español a que haga esculturas para representarnos, sino que hay que mostrarnos más bien como autóctonos. Y ahí es donde viene una tremenda, más que incoherencia, yo llamaría una tremenda hipocresía. Rómulo Rosso no lo hubieran contratado en Colombia para hacer una escultura en el espacio público, pero como sí teníamos que mostrar, pues porque como en Colombia éramos la Atenas suramericana, entonces no iban a contratar a un artista chibcha para hacer una imagen de la bachué. Pero por fuera, como sí teníamos que mostrarnos autóctonos, porque no tenía sentido mostrarnos en una feria internacional como grecorromanos, entonces teníamos que llamar a un artista que nos representara de esa manera autóctona y ahí es donde contratan a Rómulo Rosso. Ahora, sí, ese tema de encontrar, yo en los libros que hemos presentado en torno a Rómulo Rosso, yo lo presento como una sorpresa para él, debió ser realmente una sorpresa para él, pero yo no sé si de pronto pudo haber sido decepcionante en primera instancia, porque lo contratan precisamente porque es el artista de lo prehispánico, porque para ese momento ya es el artista de la bachué, ¿no? Y que lo contraten para intervenir un edificio que estaba ya, digamos, en obra negra, pero que se le ve perfectamente que es la estructura de una iglesia, debió ser en gran medida como decepcionante, porque era, pero pues a mí me llamaron para hacer un templo indígena y lo que me están es entregando una arquitectura barroca latinoamericana, ¿no? Pero, por otro lado, lo que tú dices, él también tiene unas raíces y una raigambre chiquinquireña demasiado fuerte, de la cual no se deshace nunca. Ese es un mal endémico que tenemos los que hemos nacido en... Yo no soy de Chiquinquirá, pero mi familia es de Chiquinquirá y boyacense, entonces yo creo que hay una cuestión religiosa férrea ahí que por más de que uno intente ser ateo, nace uno con una moral y con un chip ahí metido que es muy difícil deshacerse. Rómulo Rosso le cuesta también deshacerse bastante, o simplemente no lo quiere eliminar por completo. Y parte de eso se hace evidente en el edificio, porque yo creo que a este edificio no se le ha dado el justo mérito que requiere, porque es absolutamente sui generis. No existe un edificio como este en ningún lugar del mundo. Un edificio que tenga precisamente ese sincretismo y que se haga evidente en la forma en que se combinan y en la forma en que congenian la arquitectura con una serie de símbolos, de signos y decoraciones que no están en ningún otro lugar del mundo, que no han sido pensados para ningún otro lugar, y que permiten que Rómulo Rosso construya una especie como de capilla sixtina en torno a su bachué. Siempre también lo procuro comentarlo de esa manera. O sea, él tiene conciencia de que la obra que está realizando es tan importante que quiere llevar a la diosa que ya ha esculpido en París y quiere ponerla como el centro conceptual de ese edificio. La pone exactamente en toda la mitad del edificio. Entonces el edificio pierde completamente su simbolismo como arquitectura religiosa católica y se concentra, digamos, en otro tipo de devoción a las mitologías prehispánicas. Eso es tremendamente apasionante.
Mm. Y llama la atención también que además, digamos, del revestimiento de lo que constituye ya el pabellón con toda la intervención de Rosso, de todos modos se hicieron unos actos que ya hablan un poco más de lo que permanece de la tradición política colombiana, de los intereses, del folclore, de la exhibición de las riquezas, de los recursos naturales y de todo esto. Pues eso es precisamente lo que causa una especie como de éxito en la recepción que tiene tanto el pabellón de Sevilla y Rómulo Rosso como artista en Colombia. Rómulo Rosso no es consciente de la importancia que tiene, pues porque como nunca regresa a Colombia, no sabe que se ha convertido en un ídolo, en un ícono y en una especie como de modelo a seguir. Pero en Colombia, precisamente para esas mismas fechas, hay una polémica tremenda que yo creo que ya para esa época ya llevaba como 5 años reflexionándose en torno a cuál debería ser el modelo de un arte propio para crear. Había evidentemente figuras y algunos artistas, tú estabas mencionando ahorita a Rafael Tavera, pero también podríamos decir que algunos políticos, especialmente políticos que habían participado y pertenecido a la generación de los centenaristas, es decir, los que habían estado vigentes durante la celebración de ese evento, que realmente es una conmemoración de lo hispano, que es el de la independencia. Es curioso porque es un evento donde se señala la independencia, pero al final y la independencia debería ser más bien como una forma de manifestar su límite de frontera, incluso un poco la aversión por lo foráneo, pero termina siendo la independencia acá rarísima porque lo que se hace es conmemorar al español, ¿no? Entonces los centenaristas realmente lo que son es unos... pues no parecen independentistas, parecen más bien como realistas, exactamente todo lo contrario. Y esa generación es la que viene a establecer como ese modelo de la Atenas suramericana de la que estábamos comentando. Entonces, en los años 20, las primeras décadas, en los primeros 5 años de la segunda década del siglo, empieza a existir una confrontación contra esa generación por parte de los jóvenes artistas y de los jóvenes intelectuales, que empiezan a proponer la idea, al menos en teoría, de que tiene que existir la posibilidad de hacer un arte propio, o por lo menos un arte que, si bien no sea una ruptura, por lo menos procure ser como una propuesta propia que pueda integrarse como a los conocimientos y a los modelos europeos. No solamente está ocurriendo en Colombia, en otros países como Argentina, o por ejemplo el caso de Brasil también se está planteando algo semejante con el manifiesto de la antropofagia. La antropofagia realmente lo que proponía era como devorar al europeo, pero no devorarlo para eliminarlo, sino para asimilar lo suyo. Entonces hacer una especie también como de sincretismo cultural. Y entonces cuando Rómulo Rosso hace esta iglesia en torno a la diosa Bachué, pues es básicamente como que la representación ya objetual está ahí presente, está encarnada, es decir, como que esa teoría que estaban planteando del sincretismo entre esas dos cosas ya existía y Rómulo Rosso se la había inventado. Y eso es lo que hace que Rómulo Rosso se convierta pues en una superestrella en Colombia. No sería para nada exagerada la comparación cuando yo digo que Rómulo Rosso representa, digamos, durante las primeras décadas del siglo XX lo que representó después Fernando Botero para las últimas décadas del siglo XX. Porque ningún artista había tenido ni esa celebración, ni ese tipo de conmemoración, ni ese impacto, ni esa influencia como lo tuvo Rómulo Rosso a partir del pabellón de Sevilla y de la Bachué en 1929. Bueno, está el papel de la revista Universidad, ¿no? Que es donde empieza a publicarse estas polémicas que al principio, como tú dices, como que no se deciden, vamos a hacer un arte a partir de lo autóctono, vamos a hacer diferentes, o los que dicen que definitivamente necesitamos de los otros, no podemos abandonar la tradición hispánica que siempre nos ha alimentado y todo esto. Se necesitaba que, como tú dices, Rosso hiciera este hit, este logro para él, este triunfo, para que se ratificara un poco durante un momento, durante 2 publicaciones que son los de la monografía de la Bachué. Sí, es que es un problema, es complejo pensar que estos artistas que estaban procurando hacer un arte propio igual tenían que
que integrarse a un mercado del arte, y el mercado del arte básicamente estaba o se dirigía a las colecciones de las élites, y las élites eran las generaciones centenaristas y los políticos que promovían esta idea de un arte clásico y grecorromano. Entonces era como una lucha pírrica, porque podían hacer el arte, pero el arte no iba a tener gran divulgación si no iba a tener tampoco compradores. Entonces llama mucho la atención que la revista Universidad, como órgano de difusión de esas ideas, funciona muy bien desde la teoría y desde las letras. Entonces uno podría decir que fueron más bien como los escritores y los ensayistas los primeros que resuelven un poco como la idea del arte propio, los temas propios, las novelas que giran en torno a la naturaleza, a la vorágine, ensayos como La melancolía del indígena de Armando Solano, pero ningún artista se atrevía a resolverlo desde la práctica. Yo creo que por un lado faltaba la distancia, que es precisamente lo que te había dicho que tiene Rómulo Rosso como ventaja, pero por otro lado yo creo que también faltaba el atrevimiento, porque estos artistas posiblemente tenían miedo a ser censurados, o simplemente que su obra no tuviera, que quedaran encasillados dentro de la contracorriente, y por lo tanto entonces no ser después contratados. Pero como Rómulo Rosso no está atado a nada, no tiene ningún compromiso, entonces tiene la libertad para romper con todos estos moldes. Eso es lo interesante en el caso suyo. Luis Alberto Acuña, pues una figura importante para la antropología. Él hace parte de la Comisión Nacional de Folclore, que fue incluida después dentro del Instituto Etnológico Nacional, y es secretario del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, que produce, por ejemplo, la revista Jiménez de Quesada. Entonces hay como un doble rol entre artista indigenista e historiador hispanista, un poco. Es como esa duplicidad que me parece interesante. Por ejemplo, en los estudios de folclore, publica dibujos de las campesinas boyacenses con sus trajes típicos, y enfatiza como esto hace parte de nuestra herencia hispánica, ¿sí? Y por otro lado está reproduciendo la mitología, como lo hacen otros artistas, ¿no? Que toman esta temática de la Bachué también, entre otras cosas. Me llama la atención, ahorita que mencionabas también, antes de que se me olvide, monografía de la Bachué, incluye también la firma de Azula Barrera, que acaba siendo director del Instituto Colombiano de Cultura Hispánica en los años 50, ya bajo los gobiernos ultraconservadores de Laureano Gómez y los que siguen. Entonces llama mucho la atención que este personaje, que ya después se dedica a una férrea defensa de los valores de la religión, la lengua española y la raza blanca, haya firmado un manifiesto como Bachué. Bueno, un Bueno, poco... pero al final toda vanguardia está condenada en cierto momento a convertirse en retaguardia. Si precisamente la idea de convertirse en un artista novedoso es la de romper moldes, pues es una condena con la que tienen que cargar todos los artistas jóvenes. Es que en cierto momento pues ya no están produciendo nada novedoso y se enfrentan a otra generación que plantea nuevos movimientos. Entonces le pasa a Acuña, por ejemplo. Acuña viene a convertirse en una figura relevante, importantísima durante los años 30 hasta los años 50, pero cuando llega Marta Traba e impone unos nuevos modelos, pues termina convertido, desde la perspectiva de Marta Traba, también en un reaccionario por completo, ¿no? Figuras que se imponían a sí mismas el título, por ejemplo, de los nuevos, como Germán Arciniegas, también van a ser férreos enemigos de las vanguardias más adelante. Germán Arciniegas fue precisamente uno de los que firma documentos en contra de que Edgar Negret haga una gran escultura de Simón Bolívar que iba a conmemorar el segundo centenario de su nacimiento, algo por el estilo. Entonces, bueno, yo lo que iba a comentar un poco en torno a Acuña, además, era que a Acuña le pasa exactamente lo contrario a Rómulo Rosso, y es que no puede hacer la ruptura porque él sí tiene compromisos. Tiene el compromiso de regresar, tiene un compromiso de traer los conocimientos que ha adquirido en Europa y ponerlos en divulgación en Colombia. Entonces, si tú ves toda la obra de Acuña realizada tanto en Europa como a su regreso inmediatamente después de su llegada al país, pues es una obra absolutamente hispanista. Es una obra en la cual él está introduciendo todos estos elementos de la pintura y de la escultura académica,
Y de hecho las primeras entrevistas que le hacen, él habla mal de Rómulo Rosso, dice como que este muchacho está como perdido un poco, y después pasa exactamente lo contrario, cuando se da cuenta de que sus palabras lo acaban de meter en un tremendo lío porque no se ha dado cuenta del impacto que empieza a tener la obra de Rómulo Rosso. Entonces él empieza después a transformar su propia versión, empieza a ser un poco como más flexible con esa idea y empieza a introducir entonces los personajes de su tierra, los personajes indígenas. Entonces es cuando ocurre es decir, la ruptura en el caso de Acuña no es tajante porque obedece precisamente a la lógica de que él venía a cumplir un compromiso y se encuentra con un medio que está empezando a tener la reflexión de la mirada hacia lo autóctono. Entonces él termina convirtiéndose, como te digo, en una especie como de mediador. Se queda en Colombia y quedarse en Colombia para él consiste en, desafortunadamente, tener que renunciar a su ímpetu de seguir su vocación como escultor porque no la va a poder cumplir plenamente, entonces termina convirtiéndose en pintor, se convierte en uno de los mejores pintores de los años 30 y 40 posiblemente, pero en contra de su voluntad original. Me gustaría para cerrar no perder de vista el papel de Marta Traba, porque digamos que ella juega la lucha por el lenguaje considerado moderno por antonomasia en el siglo XX, en los años 50 y todo esto, que implica la negación de la experiencia de la Bachué, de Rómulo Rosso y de esta generación. Ella posteriormente en los años 70 va un poco como a contradecirse, va a decir, no, sí, nos interesa, pues no, creo que hable de lo autóctono, pero sí como de la dimensión de lo social, de lo cultural. Marta Traba es otro personaje que es tremendamente apasionante y quienes hemos estudiado muy juiciosamente la historia del arte colombiano durante el siglo XX, pues sabemos que hay varias Martas Trabas. Hay una Marta Traba de los años 50 y hay una Marta Traba que después empieza a tener una actividad política bastante marcada en los años 60 y que en los años 70 pues también es otra... le pasa exactamente lo mismo que estábamos comentando. Mientras ella había sido, digamos, la gran defensora de los movimientos de vanguardia de los años 50 y 60, en los años 70 y 80 se convierte en una férrea... una contraparte contra el arte conceptual, por ejemplo. Entonces, entre los años 60 y los años 70, Marta Traba en gran parte desdice como algunas de las ideas que había promovido originalmente. Ella, por ejemplo, en el año 58 publica un documento que fue muy polémico en Colombia que se llamaba algo así como el problema de la pintura en América Latina. Y en el problema de la pintura en América Latina lo que hace es que le da palo durísimo al arte mexicano, a los muralistas mexicanos y por extensión entonces a todos los artistas colombianos que seguían este modelo del muralismo y de contar la historia, contar las narrativas de lo indígena en sus obras. Eso es lo que, por supuesto, marca desde entonces su antagonismo a figuras como Ignacio Gómez Jaramillo o Luis Alberto Acuña, con el cual va a tener pues una serie de polémicas tremendas en los próximos años. Y por lo contrario, en los años 70 y 80 vamos a encontrar a una Marta Traba un poco más mediadora, al menos con esta generación. Les reconoce todo lo que había descrito de una manera peyorativa en torno al muralismo mexicano. En los años 70 y 80 ya lo rescata, por lo menos. No es que lo saque, digamos, como un panegírico, pero por lo menos rescata la posición de los artistas, rescata ya la distancia del tiempo también le permite reconocer la importancia de esa pintura en el contexto político y social en que se había realizado. Y de repente menciona dentro de sus comentarios a Pedro Gómez e Ignacio Gómez Jaramillo, es verdad. No llega al punto de retractarse completamente, por supuesto, no llega al extremo de señalar que se había equivocado, tampoco creo que lo haya hecho, pero de todos modos Marta Traba sí tenemos que decir que juega un papel importante en el final de ese primer proceso de la primera mitad del siglo XX, que consiste en una consolidación de las artes plásticas vinculadas a la idea de la identidad y
y de lo autóctono, que después pasa a ser otro problema, porque si para la primera parte del siglo XX los artistas lo que precisamente quieren es reconocer su identidad y hacer unas manifestaciones que permitan señalar su mismicidad, pero también como su carácter genuino y único, que no tenían par. El arte de los años 50 que promueve Marta Traba más bien procura es como borrar la pregunta de la identidad y más bien como señalar la globalidad. Son dos preguntas absolutamente en contravía. Y por eso entonces, pues la figura que había sido tan preponderante en los años 40 y 50, que había sido Luis Alberto Acuña o Ignacio Gómez Jaramillo, pues pasa un papel tremendamente secundario o incluso a veces señalado como antagónico por Marta Traba. Que hay que decir que aunque Marta Traba presenta a las dos generaciones como si fueran en contravía, los artistas no lo veían de esa misma manera. Tú tienes que ver, por ejemplo, que la obra de Edgar Negret o de Eduardo Ramírez Villamizar, por más abstracta y por más integrada a estas corrientes internacionales, nunca dejó de mostrar admiración por los artistas que en la generación anterior les habían mostrado el camino hacia las culturas y las civilizaciones prehispánicas. Y por eso entonces en la obra de Edgar Negret y de Ramírez Villamizar vas a encontrar no solamente a grandes coleccionistas de arte quimbaya o de arte o de orfebrería, etcétera, sino que vas a encontrar entonces también artistas que la revisaron, la reflexionaron y la reinterpretaron en lenguajes modernos. Cristian, ¿cómo ves la pregunta por la identidad en el arte contemporáneo? No, yo creo que el arte colombiano nunca se ha alejado de esa pregunta. Creo que la pregunta se formula de maneras distintas en cada generación y en cada década, pero siempre está latente, siempre está vigente porque el arte colombiano a lo largo de todo el siglo XX y el siglo XXI ha obedecido a las circunstancias políticas en las que hemos vivido. Y el hecho de que obedezca a esas circunstancias políticas le hace todo el tiempo estarse confrontando con su identidad. Fíjate tú, por ejemplo, que en los años 50 y 60 ya no obedece a la identidad racial propiamente, no está propiamente buscando el tema de lo indígena, pero está revisando por qué somos devotos, por qué somos tan mojigatos, por qué tenemos este sentido de lo católico tan arraigado en nosotros. Y entonces hay artistas como Beatriz González o Fernando Botero que están todo el tiempo cuestionando ese legado que hace parte, digamos, de la construcción de lo que conocemos como la colombianidad, ¿no? Hay algunos artistas de los años 70 y 80 que se burlan incluso un poco de esa imagen que tenemos dentro de nuestros imaginarios colectivos, que es el Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. Entonces, el problema o las preocupaciones en torno a la identidad nunca se alejan de los artistas en Colombia. Siempre están latentes, pero las preguntas van variando y la forma de resolverlas también pasa a otro tipo de lenguajes. ¿Conoces algún caso en particular sobre el tema de la identidad indígena en el arte contemporáneo? Sigue existiendo la preocupación, siguen existiendo las formas de plantear, además porque las preguntas siguen vigentes. Fíjate tú que continuamos frente a circunstancias sociales de negación a las tradiciones indígenas o de negación frente a la legitimidad de las culturas, de sus territorios. Entonces, pues es evidente que también la pregunta tiene que seguirse haciendo. Hay un artista, por ejemplo, que hace parte de una comunidad del sur del país, de una comunidad indígena del sur del país, que es Yuriel Morales, y que ha hecho precisamente unos trabajos importantísimos en revisar, en redescubrir sus tradiciones. Está ahí presente entonces su trabajo, que además es enunciado en un momento muy pertinente porque es precisamente el momento en que las comunidades Misak han venido a hacer las denuncias en torno a los asesinatos de sus líderes sociales, los desplazamientos de sus territorios ancestrales, que han venido también, digamos, a confrontar las esculturas de ese pasado hispánico del que estábamos hablando hace un momento. Este evento de la toma de las esculturas reciente, que se ha convertido como en un movimiento global y que nos toca en Colombia, es una reflexión y es una oportunidad para repensar el espacio público, que en este caso en particular me parece que enfrenta nuevamente a artistas como Victorio Macho y Rómulo Rosso, que son en este caso el mentor, el maestro y su discípulo.
Y me llamó mucho la atención precisamente este evento en particular, que fue la bajada violenta del pedestal de Sebastián de Belalcázar, que había sido hecha por un artista español que es Victorio Macho. Y entonces me llamaba la atención repensar la idea de que Victorio Macho había hecho esta escultura porque había venido a Colombia huyendo de la Guerra Civil Española y seguramente antes de escapar de Europa escribe o llama a algunos de sus amigos, entre esos a Rómulo Rosso, que ya estaba viviendo en México, y le pregunta, oiga, no sé para dónde coger, para dónde me escapo, para dónde irme. Y seguramente Rómulo Rosso le contesta algo así como, oiga, váyase para Colombia, que usted es española, ya tiene trabajo, solamente por ser español ya tiene trabajo, entonces no se preocupe. Y efectivamente, en el transcurso de menos de 6 meses o un año que se queda Victorio Macho en Colombia, no le va a faltar espacio público para hacer esculturas como el Rafael Uribe, el Sebastián de Belalcázar, hace otra escultura, creo que hace 2 Sebastián de Belalcázar, hace una escultura, hace una exposición individual en la Biblioteca Nacional. O sea, el hecho de ser europeo en Colombia ya como artista, como escultor, marcaba una diferencia tremenda y un éxito total, que Rómulo Rosso no lo hubiera podido hacer. Y reitero la idea de que las poblaciones que se encargaban de comisionar las comunidades sociales y políticas que se encargaban de comisionar estas esculturas eran una élite racista, y que entonces no hubieran nunca visto como un legado importante poner una imagen de un cacique entronizando uno de los espacios más visibles de su ciudad. Este es un llamado de atención tremendo, el hecho de que se empiecen a hacer estas intervenciones por parte del público, porque es un llamado también a repensar que las esculturas siguen teniendo un papel simbólico y siguen representando. Así que me parece muy curioso, pues como de alguna manera actualizaron la figura de Victorio Macho y Rómulo Rosso y los entraron en debate nuevamente 70 años después. Y se suponía que las dos esculturas, la de Victorio Macho, de Sebastián de Belalcázar, y la de Rosso, del cacique Pubén, debían convivir en el mismo espacio. Ese era como el proyecto. Eso no es muy claro. Sé que alguien escribió al respecto de eso, de que iban a haber 2 esculturas, pero no nos han mostrado pruebas al respecto. Sé que hay yo personalmente conocí una pequeña escultura que se llama Cacique Pubén, de Rómulo Rosso, en su casa estudio en Mérida, Yucatán, pero en ningún momento ni Rómulo Rosso ni hay ningún testimonio ni ningún documento que señale que iba a ser una escultura comisionada para un espacio público por él. ¿Por qué hace entonces un cacique Pubén? Pues porque él hacía caciques y hacía figuras, es decir, dentro de su producción y la colección que tienen en la casa estudio, es una obra que es apenas lógica dentro de todas las piezas que están ahí presentes. Pero no tengo no me queda claro de dónde sale la idea de que se iban a proponer 2 esculturas en convivencia, digamos, entre el maestro español y el artista colombiano. No sé dónde se saca. Hubiera sido muy interesante y si realmente llega a ser un testimonio verídico y era real la idea de hacer las 2, pues hubiera sido muy, muy, muy llamativo, pero en cualquier caso, la propuesta que se planteaba desde hace un tiempo era por qué más bien hacer la posibilidad de que esta escultura de Rómulo Rosso reemplazara a la de Victorio Macho. Esa sería una forma de volver a traer a valor precisamente la obra de Rómulo Rosso, de señalarla además como pionera, porque era realmente un artista que estaba haciendo esculturas en bronce del pasado prehispánico, de las figuras claves de esa historia que no se ha contado, de la historia que no nos cuentan del territorio, y por lo tanto pienso y reafirmo que es una oportunidad la que se está presentando para empezar a reflexionar nuevamente el espacio público. Cristian, bueno, pues me parece que importantísima estas reflexiones rápidas que hemos hecho sobre el tema de la identidad, de lo imaginario, en esta frontera entre la historia del arte y la historia de la antropología. Me parece bastante pertinente y nos deja pues pensando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hasta qué punto sería posible que estas historias múltiples pudieran convivir. Ya sabemos que identidad nacional no puede haber solamente una, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto sabemos que somos producto de la historia y que una sola perspectiva sea la que domine?
pues no necesariamente tiene que implicar que sea una sola perspectiva la que siga dominando en el futuro. De acuerdo. Entonces, Cristian, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todos estos aportes tan valiosos para este trabajo que creo yo está apenas comenzando. Bueno, no, Oscar, a ti muchas gracias por la invitación. Creo que me quedo corto en un tema que es también bastante extenso y del cual pues hay muchas más reflexiones que sacar, pero espero que sirva como para dar algunas puntadas para empezar a repensar. La Biblioteca Especializada Alicia Duzán de Raigel agradece su atención y les invita a participar en la próxima entrega de Palabra, Imagen y Memoria.